Pues bienvenidas, bienvenidos a esta tercera edición del seminario La Utopía Política, Sentido y Transformación Social, que se hace por primera vez por circunstancias que todos sabemos en línea, lo cual, por otro lado, ¿no? También es una oportunidad para que personas que, pues, ¿no? En circunstancias anteriores no podían llegar al seminario, pueden llegar, ¿no? A través de Zoom. Entonces, eso, por un lado, perdemos lo presencial, por otro, ¿no? Ganamos en la virtualidad. Y este seminario, como decías, es ya la tercera edición, y precisamente la segunda nos fue interrumpida por la pandemia. Estamos en ello en marzo de 2020, pero bueno, pudimos terminar a distancia y de alguna manera también es retomar la normalidad ¿no? Que se pueda, bueno, al menos para mí, que pueda. Ustedes seguramente han tenido muchas actividades en este tiempo, ¿no? Por Zoom. Pero bueno, al menos para el seminario, un cierto retomar la normalidad. Es un seminario organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Laboratorio de Análisis de las Organizaciones y los Movimientos Sociales en la UNAM. Y también de la UNAM está coorganizado por la Cátedra Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas de la Coordinación de Humanidades. Y bueno, quiero mencionar, ya les avisé, ¿no? En los emails, que esta primera sesión y también la tercera van a ser grabadas, y esta en particular, ¿no? Está siendo retransmitida por YouTube, porque también como primera sesión le hemos hecho coincidir con la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, que es un evento anual, ¿no? Organizado por Comexo. Eh, entonces, bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, ya somos casi los que tenemos que ser, pero bueno, está muy bien los que somos. Y quería empezar, pues como todo, ¿no? Que nos presentemos, básicamente, ¿no? Si pueden compartir cada persona su nombre, evidentemente, y luego a qué se dedican, ¿no? Si están en la academia, si son estudiantes o si tienen otra ocupación, y también, pues, porque están aquí, ¿no? Que les, ¿no? Un poco completar la frase, me interesa la utopía política porque, ¿no? Lo que sea. Entonces, eh, pues, si les parece, les voy dando pasos según donde ubico las casillitas en las que aparecen en mi pantalla, y así nos vamos presentando. Y luego al final, pues yo evidentemente también me presento. Gerardo, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Voy a hacerlo en un minuto. Alguna vez estuve en una mesa de debate con compañeros de universidades privadas y los compañeros se llevaron cerca de 15, 20 minutos en sus presentaciones curriculares. Creo que yo puedo hacerlo en un minuto. Me gusta más ese lado y me gusta más la parte del trabajo que podamos compartir. Yo tengo como por formación, soy psicólogo social, egresado de la UNAM, después hice estudios de filosofía y después hice estudios de posgrado en ciencia política. Actualmente soy profesor de tiempo completo en la FE Zaragoza y he trabajado pues diversos temas. Me interesan mucho los temas de filosofía, ciencia política, sociología política. Actualmente estoy trabajando proyectos de
investigación en el campo de las relaciones interdisciplinarias entre conocimiento, tecnología y política. Durante mi trayectoria trabajé mucho a un autor que es Ernest Bloch, que seguramente muchos de ustedes conocen, y obviamente me acerqué mucho al tema de la utopía. Obviamente que cuando vi la convocatoria me atrapó. Y esto es un tema que he tenido latente de retomar eh, para trabajarlo. Entonces, obviamente se me prendió el foquito de mis intereses y aquí estoy con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Saúl. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Saúl Mata. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo la licenciatura en Ciencia Política. Actualmente estoy haciendo una segunda carrera en Derecho. Trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el motivo por el cual me inscribí en el seminario es con respecto a la promoción y defensa de los derechos humanos, que muchas veces también se considera como una cuestión utópica. Recordemos que la finalidad de estos es preservar la integridad y la dignidad de las personas, pero muchas veces se queda en un ideal, ¿no? Y hay esa cuestión del entramado institucional y político es el que le da sentido. Entonces tiene que ver mucho la manera en la que se pueden mezclar estos ideales para poder consolidar algo realmente fructífero y que realmente responda al ser y deber ser de lo que vendría siendo en este caso los derechos humanos. De hecho, es mi motivo principal para estar en este seminario. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Ricardo, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo soy politólogo, estudié en la UAM Iztapalapa, hice una maestría en estudios regionales en el Instituto Mora y actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Colegio de Morelos. Tiene algunos años que me dedico a la docencia en el Centro Universitario UAM Amecameca. Y recientemente apenas fui beneficiado con una plaza de tiempo completo. Bueno, pues lo que implica un mayor compromiso para el asunto de la investigación, ¿no? He venido trabajando temas que tienen que ver con las élites políticas, con el proceso de democratización en México. Y bueno, pues me llamó mucho la atención todo este asunto de la utopía política, precisamente en tiempos donde hay una gran complejidad, ¿no? Sobre todo en torno al asunto de el proceso de democratización que se vive en nuestro país, hasta qué punto realmente puede ser factible o hasta qué punto sigue siendo un proceso dominado por las élites, ¿no? De acuerdo con los intereses de las élites y en la utilización de las masas sociales. Principalmente es justamente por eso que me llamó mucho la atención el seminario. Muchas gracias. Gracias. Leto, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, muy bien. Ok, mira, yo soy licenciado en la licenciatura de criminalística. El año pasado estuve trabajando bueno, aquí en Jalisco, los servicios periciales están separados de la fiscalía, entonces yo estuve trabajando en ciencias forenses como perito en criminalística, pero por cuestiones de la pandemia se acabó el contrato y en este año decidí tomar una segunda carrera, que es la de Derecho. Y estoy participando, bueno, ya ingresé a la academia, pero de la Fiscalía aquí del Estado de Jalisco. Estoy llevando la academia para Policía Investigador, la cual la estoy tomando en línea y 2 días a la semana me presento a las instalaciones. Y bueno, mi interés fue porque tengo un amigo que es politólogo, a veces suele hablar mucho de política y realmente yo no sé mucho del tema, pero me interesa saber esta cuestión
política, los partidos, todo este tipo de, la cuestión de la democracia me llama mucho la atención. Entonces, por eso fue el interés de tomar el seminario. Gracias. J. Santos, hola. Hola, ¿cómo están? Soy J. Santos Valdivia, así es mi nombre con la pura J, no sé si es Jesús o es José. Soy maestro de formación, tengo una maestría en Historia Contemporánea. Últimamente he hecho algunos diplomados en la UNAM sobre gobernanza electoral, sobre democracia, la última sobre comunicación institucional y estrategia en campañas políticas. Soy docente de educación media superior en el estado de Guerrero. Hice un seguimiento hace poco en las pasadas campañas electorales de los candidatos, de un candidato aquí en el estado de Guerrero. Me inscribí a este seminario porque el término utopía en la comunicación política y en la comunicación institucional, me decía un compañero que me anticipó, como que está muy diluido. Entonces, quiero aprender si realmente en la comunicación que se establece en las diferentes instituciones, sobre todo en las de carácter federal, sigue habiendo ciertos elementos utópicos en algo que quizás nos quieran imponer desde las cúpulas superiores a la sociedad en general. Entonces, estoy interesado en aprender muchísimo y yo soy un agente permanente de aprendizaje totalmente. Muchas gracias por esta invitación y estoy a sus órdenes. Gracias, J. Santos. Yadira, hola. No sé. Buenas tardes. Sí, hola. Bueno, pues yo estoy en la carrera de Sociología Rural en la Universidad Autónoma Chapingo. Me inscribí a este seminario porque anteriormente, el semestre pasado, tomé un curso sobre política comparada y, bueno, se relaciona mucho, entonces me interesa seguir aprendiendo más sobre el tema. Eso sería todo. Gracias. Corín, no sé si es Corine o Corín, tú nos dices. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, hola. Sí, mi nombre es Corine Navarrete Nepomuceno. De formación soy comunicóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, y tengo los créditos también de la maestría en Humanidades, específicamente de Estudios Filosóficos Contemporáneos. Y actualmente estoy trabajando desde un proyecto de investigación sobre la pandemia del COVID-19 desde las ciencias sociales específicamente. Entonces, cuando vi el evento, me interesó el tema porque desde la comunicación y recientemente desde los estudios filosóficos, pues he estudiado la categoría de utopía y me llamó la atención la categoría utopía política. Entonces, más que por otra cosa, ese es mi interés. También al ver las temáticas y los trabajos que se van a tratar, me di cuenta que sí hay varios aspectos que a lo mejor desde la comunicación pues no se han tratado tan a profundidad. Entonces, estoy en la mejor disposición de aprender desde otros puntos de vista y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Corine. ¿Y Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Rápidamente me presento. Yo, igual que varios de los que están aquí, soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, estudié Ciencia Política. Después me fui a la maestría de Estudios Políticos y Sociales y finalmente el doctorado en Estudios Políticos. Yo creo que ya me deberían de dar número de inventario en la Facultad de Ciencias Políticas porque ya son demasiados años allí.
Y bueno, esa es una de las razones por las cuales no salí muy lejos, nada más crucé la calle para empezar a hacer mi estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi interés es ese espacio donde se junta la ética, el derecho y la política, y por supuesto allí en esa intersección de temas está la utopía. A mí me interesó muchísimo el tema por algo parecido, creo que Gerardo era el que hablaba de blogs, si no mal me equivoco, porque yo trabajo a un autor muy amigo de blog que se llama Walter Benjamin, que también se interesa por la utopía desde otro punto de vista, porque Bloch siempre tuvo una pluma más esperanzadora que Benjamin, pero ahí tiene sus chispas de esperanza Benjamin también. Y entonces me llamó muchísimo la atención el tema. Últimamente trabajaba cosas más de acceso a la justicia, cosas muy, muy prácticas. Lo que estaba haciendo en la investigación postdoctoral era básicamente ver, con el nuevo sistema se creó la figura de jueces de control y por lo tanto unas audiencias especiales donde estos jueces celebran y tienen que verificar si a los detenidos se les respetó sus derechos, si hay méritos para iniciar la investigación y finalmente si se vincula el detenido o no. Yo estaba estudiando básicamente cómo está funcionando esto en la Ciudad de México, si efectivamente está funcionando el control de detención y esto ha ayudado en las etapas posteriores y también a disminuir. Al parecer no ha ayudado mucho, pero el asunto es que cuando vi este curso dije, creo que es una buena oportunidad para regresar a temas un poquito más abstractos como es la utopía, porque en algún momento Zizek nos decía un poquito al respecto de nuestra sociedad, que dice, es más fácil que imaginemos que nos invaden los extraterrestres, o como ahorita la pandemia, un gran evento que termine con la humanidad, antes de poder imaginar otro mundo distinto donde se acabe el capitalismo. Y creo que por eso es tan importante la utopía, porque aún lo apliquemos en cosas muy prácticas o no las apliquemos, siempre la utopía nos ayuda a repensar lo que estamos haciendo cotidianamente. Y entonces para reactivar ciertos temas es por lo cual vengo a aprender de Guillermo y de ustedes. Muy bien, gracias Jorge. Pues muy bien, me parece extraordinario, extraordinarias sus aportaciones. Hay una, ¿no? Como han visto, mucha riqueza, mucha variedad, ¿no? Desde donde viene cada uno, cada una. Y creo que ¿no? Va a enriquecer mucho la conversación, estas diferentes perspectivas desde el derecho, desde la criminología, desde la docencia, desde los derechos humanos, etcétera. Entonces, pues qué bueno que están aquí. Pues yo soy Guillem, me pueden llamar Guillem tal cual, Guillem Comte Núñez. Seguramente habrán por mi acento detectado que no soy mexicano de origen. Soy adoptado, mexicano adoptado, pero no de origen. Soy catalán. Y con eso ya les planteo, por ejemplo, una utopía que es ¿no? La utopía catalanista de ser nuestro propio Estado, en la cual yo activamente he participado, estoy participando y pienso participar, ¿no? Hace unos 8 años que estoy en México, de hecho ahora en 10 días va a cumplir 8 años, y vine a México precisamente, pues, igual me sobrepaso, pero un poco, no, vine por razones de amor, ¿no? Mi pareja es mexicana, pero aproveché para hacer un cambio de trayectoria profesional y entrar en la academia. Entonces hice un doctorado en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Y precisamente mi tesis estuvo centrada en la cuestión utópica, pero desde un abordaje no tanto teórico, sino muy práctico, muy, como decimos en ciencias sociales, un abordaje etnográfico, de acompañamiento a un grupo utópico,
que digo, seguramente no reconocerán el nombre del grupo, pero sí reconocerán al líder, porque ha tenido cierta publicidad en este mandato de López Obrador. El grupo se llamaba Congreso Nacional Ciudadano y tenía extensión, alcance nacional, y el líder es Gilberto Lozano, que es no sé si han oído hablar de él, pero bueno, ha liderado FRENA, ¿no? Frente Nacional Anti-AMLO. Y la verdad es que, de hecho, bueno, digo, bueno, yo fui, no voy a decir por quién, pero se me acercaron ciertas autoridades para preguntarme sobre Gilberto y sobre mi estudio. Y les dije y les digo ahora, y también ahí queda grabado en YouTube, que la verdad es que el grupo era muy diferente anteriormente. Era un grupo centrado en el tema del antipartidismo, y de hecho mi tesis se llama La construcción social de una utopía postpartidista. El caso del Congreso Nacional Ciudadano. Entonces, era un grupo, y lo que me atrajo a este grupo precisamente es esta idea de superar, ¿no? Como el Jorge, creo que mencionabas, la idea de superar el capitalismo, ¿no? A mí una de las cosas que me fascina es la idea de superar el partidismo, el monopolio que tienen los partidos políticos sobre el sistema político, sobre la democracia. Porque pues ¿no? Como alguien ya dijo, ¿no? La democracia, al menos en sus principios, es utópica, y lo que, en mi opinión, lo que nos han vendido como democracia desde la Revolución Francesa y estadounidense, pues tiene mucho que desear, ¿no? Y gran parte de eso es esta élite partidista que la controla, en mis palabras, la ha secuestrado. Entonces, eso me interesó mucho de este grupo, Congreso Nacional Ciudadano, y es un grupo que a nivel nacional nació en 2014 y tuvo, ¿no? Como recorrido, cofundado por Gilberto Lozano, pero no solo por él, y tuvo como recorrido hasta después de la elección de López Obrador, y ahí se convirtió creo que a principios de 2020 en FRENA, o de 2019, ya no recuerdo, pero se convirtió en FRENA y se convirtió en una cosa completamente diferente. Gilberto Lozano tiene su personalidad, ¿no? Pero la ideología, digamos, del grupo con anterioridad a FRENA era bastante plural. Había gente de izquierda y de derecha, y de hecho el modelo de democracia al que el grupo apuntaba era el de Cherán, el municipio de Cherán, que es un municipio purépecha en Michoacán, que removió los partidos políticos en 2011, porque se levantaron contra Talamontes y la delincuencia organizada, ¿no? Similar al fenómeno de los autodefensas, pero con un final más feliz, y con una autonomía política que disfrutan hasta el día de hoy, reconocida por ¿no? los tribunales, el tribunal, creo que es el electoral, ¿no? de la nación. Entonces, de hecho, el Congreso Nacional hizo ahí una reunión, ¿no? Nacional con gente de varias partes de la República, y bueno, ese era el modelo, y era más plural, ¿no? Lo que ha sido FRENA desde su incepción ha sido un grupo de extrema derecha, al menos en mi opinión, ¿no? Con un discurso pues,
anticomunista, ¿no? En fin, que México se va a volver Venezuela, Cuba, etcétera, ¿no? Ese tipo de retórica que la verdad era ajena al Congreso Nacional Ciudadano, porque sí había una enemistad o una animadversión contra Peña Nieto, pero sin dejar de señalar a los demás partidos políticos como cómplices de como decían ellos, la esclavitud de la ciudadanía. Entonces, bueno, yo hago esta tesis, luego hice una estancia postdoctoral en la UNAM, y continué trabajando temas de utopía, y recientemente he entrado a colaborar con esta cátedra extraordinaria Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas, y de nuevo mi proyecto de investigación está relacionado con la utopía, el legado utópico de estos dos pensadores, y hay mucho ahí que decir, porque pues sí, como ustedes saben, Bartolomé de las Casas, ¿no?, fue defensor de los pueblos originarios de este continente, y por su parte Francisco de Vitoria también innovó en su pensamiento para dar cabida a, bueno, como por ejemplo, como es precursor del derecho internacional, de la idea de una sociedad cosmopolítica global donde haya un gobierno con jurisdicción global. Un poco es lo que ha sido al final este invento de Naciones Unidas, que tiene muchos defectos, pero que por otro lado está avanzando otra utopía, ¿no?, que ya la comentó, creo que fue Saúl, ¿no?, la utopía de derechos humanos, que es, bueno, pues una de las utopías que rige a nivel global, con ciertas excepciones, pero ahí está, y va avanzando. Entonces, a nivel más personal, yo creo que yo anteriormente a venir a México, ¿no? Bueno, durante toda mi vida lo que quiero transmitirles, y ustedes supongo que ya se han dado cuenta, es que no tanto nosotros poseemos o tenemos utopías, sino que ellas nos tienen a nosotros. Que nosotros de alguna manera participamos en muchas utopías, y que muchas veces, digo, claro, y solo una vez que reflexionamos al respecto es que nos damos cuenta, ¿no?, de que algo nos tiene, ¿no?, nos posee de alguna manera, y un poco también esa ha sido mi experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, no voy a entrar podría estar aquí mucho rato, pero creo que es interesante que sepa, por ejemplo, que yo me fui anteriormente a venir a México, a El Salvador, a estudiar teología de la liberación, que es otra utopía de corte cristiano, pero con un afán, ¿no?, de volver el cristianismo a sus raíces, a su sensibilidad social, en sintonía con los movimientos de izquierda ¿no?, de los años 60, 70, 80, ¿no? Y de ahí es que me viene, ¿no?, este deseo de contribuir ¿no?, a través de la academia. Creo que alguien lo mencionó, ¿no?, que la academia tiene un poder transformador, ¿no?, no solo en la vida de las y los estudiantes, sino también en nuestras propias vidas, y obviamente para toda la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me engancha del trabajo académico, ¿no?, esta motivación utópica, pues, y lo que me ha llevado, pues, a estudiar estos grupos, y por ejemplo, recientemente, pues, ¿no?, bueno, terminé, se va a publicar el año que viene una propuesta de reforma de la democracia, en fin, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que lo dejo aquí, porque si no me puedo pasar todo
pero creo que, bueno, perdón si me he alargado demasiado, pero bueno, solo para que entiendan un poco mi entusiasmo, ¿no? Mi motivación y algunas cositas, ¿no? Desde dónde vengo para y luego también nos ayudará a dialogar. Y les quiero ofrecer e invitar a que ustedes también en este proceso, en estas 10 semanas que tenemos, aprovechen para no solo hablarlo de forma académica o abstracta, ¿no? Sino sacando experiencias de sus propias vidas, ¿no? Y hablando en primera persona y desde su propia pasión, ¿no? Por estos temas y lo que han experimentado en este marco de la utopía, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues, a ver, les voy a compartir pantalla porque sí quiero, hay un paso preliminar. Hoy vamos a hablar del tema de definir utopía, de empezar a entender lo que puede significar, sin que ello sea una, digamos, imposición mía para nada, ¿no? Sino que es una propuesta que a mí me ha servido y que quiero que ustedes consideren, pero la invitación de este seminario es que ustedes mismas construyan su propio concepto, su propia definición. Pero antes de eso, les quiero compartir, ¿no? Un poco de los preliminares. Lo haré rápido porque, pues bueno, algunas de estas cosas están en el blog, ¿no? Del seminario, pero bueno, está bien que lo revisemos y si hay alguna pregunta que me la formule. Y con eso también quiero invitarles a que casi como que ni lo tendría que decir, pero a veces estas cosas no quedan claras, ¿no? Que ustedes me interrumpan en cualquier momento, pero les pido que levanten la manita, ¿no? Para que sea un poquito más ordenado. Pero no tienen que esperar sí habrá unas pausas para discusión y todo eso, pero para que sea más dinámico y que no se les vayan los pensamientos, ¿no? Que tengan, pues pueden, ¿no? Eso, levantar la manita en cualquier momento si hay alguna cosa que necesita discusión o clarificación. Muy bien, bueno, entonces, ¿de qué va esto? ¿No? Perdón. ¿De qué va? No, básicamente lo que vamos a hacer es estos 4 keywords que tengo aquí, ¿no? Un poco a nivel analítico de qué estamos hablando, cómo lo podemos entender, un poco de dónde viene esa comprensión, cuáles son... cuál es el recorrido histórico que ha tenido, ¿no? Esto de la utopía, y luego por qué nos debe importar, ¿no? ¿Qué incidencia tiene en nuestra sociedad? ¿No? Muchas veces, ya se ha comentado en las presentaciones, hay como una disonancia entre el concepto y el uso en lo social, incluso en lo académico, de cierto desprestigio de la palabra, el término, y un poco últimamente, en las últimas décadas, se ha rehabilitado el término y ha emergido este campo de estudios utópicos, ¿vale? Entonces, bueno, se trata de esto. Entonces, que tengan su concepto, que conozcan la historia, que puedan, ¿no? Académicamente o más informalmente, ¿no? Argumentar por qué. Y también, como dije antes, que ustedes se conecten con su propio, ¿no? Yo, con las pasiones utópicas de la gente de su entorno, que los puedan entender mejor, ¿no? Que los puedan estudiar y que puedan ustedes reflexionar sobre, ¿no? Lo que les motiva a nivel utópico. Esta tercera edición va a ser un poco distinta a las 2 anteriores, porque anteriormente yo daba todo el seminario y lo podría haber hecho sin ningún problema, como lo hice, pero
un poco para cambiar la dinámica y también enriquecerlo, tengo a 6 ponentes invitados, invitadas, que van a participar, donde aquí no se señala, en estas sesiones, y que nos van a hablar de utopía y democracia, desde 2 enfoques, uno más teórico y otro más práctico. Nos van a hablar de utopía y movimientos sociales, acción colectiva, y también nos van a hablar de lugares de producción utópica, ¿vale? Pero bueno, ya lo dejo así más como, ¿no? Sorpresa. Digo, les podría decir los nombres, si quieren se los digo, pero en su momento pues los presentaremos y estarán aquí con nosotros. Y en la primera parte sí va a ser, ¿no? Al menos unas visiones utópicas que me parecen interesantes, ¿no? Diferentes ángulos. Hoy más analítico. La semana que viene, a mí me interesa esta conexión o posible conexión entre utopía y religiosidad. Y ahí creo que hay mucho que hablar. Yo, de hecho, estoy escribiendo un capítulo de libro sobre ese tema. Luego, no podemos ignorar, ¿no? Algunas de las grandes utopías que pues, hemos experimentado a lo largo de la historia de la modernidad específicamente, pero lo voy a hacer desde un punto de vista algo distinto al tradicional. El tradicional es centrarse en Europa, ¿no? Y me gustaría, y esto va en la línea de Bartolomé de las Casas y de Francisco de Vitoria que mencionaba antes, recuperar estas figuras, ¿no? Y ver nosotros que estamos en México, en América Latina, su relevancia utópica, ¿no? Porque digamos, un estereotipo de la utopía es que empieza con Tomás Moro y que, pues, ¿no? Se orienta más en la literatura, y luego, ¿no? Están los socialistas utópicos, el marxismo, pero el utopismo en realidad tiene su historia antes de su historia, y que no quiero decir que sea prehistoria, sino que de alguna manera siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que el término se inventa hasta el siglo XVI. Y de hecho, en el mismo momento en que se publica Utopía, es que se publica un trabajo utópico de Bartolomé de las Casas, en el mismo año, 1516. Entonces, eso, desde mi punto de vista, desmiente que Tomás Moro invente el concepto. O Tomás Moro puede haber inventado el término, la palabra, pero no el concepto, ¿vale? Pero bueno, lo iremos viendo. Y luego, ya en el final, ¿no? Tendremos una sesión para recoger ¿no? Para ver precisamente cómo vamos recogiendo esto para México, para el México contemporáneo, no necesariamente solamente el siglo XXI, sino también, ¿no? Hasta 100 años, ¿no? Porque tenemos un evento utópico que ha sido estudiado como utópico, que es la Revolución Mexicana, que marca mucho, ¿no? Un antes y un después en la historia de este país, y de ahí surgen líneas utópicas que también es interesante ¿no? indicar, y que continúan influyendo en la historia, ahora sí, de hoy del país, ¿vale? Y luego esto de los trabajos, ahora lo hablaremos. Bueno, el método es
como, ¿no? Muchos seminarios, básicamente, ¿no? Ustedes tienen lecturas, yo les iré pasando algunas lecturas que por motivo de copyright y esas cosas yo no puedo colgar en el blog, pero se las iré pasando por mail, ¿no? Está, pues, sí, unas presentaciones, pero se trata de que sea un seminario dinámico, ¿no? Con discusión, con incluso desacuerdos, está perfecto, los desacuerdos, todos aprendemos de eso también. Habrá unos momentos que yo ahí puse unas preguntas, pero bueno, de nuevo, las preguntas pueden ser en cualquier momento. Y luego otra invitación, que si ustedes, ¿no? Para enriquecernos durante la semana o cuando quieran, cuando puedan, si ustedes ven alguna noticia, alguna cosa, algún recurso, algo que les llame la atención, que consideren que tiene una dimensión utópica, que me lo puedan enviar en cualquier momento, por correo electrónico, ¿no? Pues lo podemos subir para compartirlo, ¿no? Con los demás compañeros, compañeras en el blog, ¿eh? Entonces, ahí ya hay algunas cositas de ediciones anteriores, pero bueno, es una sección abierta a sus propuestas, ¿vale? Y otra cosa, que creo que ya por lo que he dicho lo he dado a entender, ¿no? Este seminario no es para encontrar la respuesta, ¿eh? Es para hacer preguntas y aprender a hacernos preguntas que sean, ¿no? Enriquecedoras, que abran puertas. Y claro, finalmente cada uno de nosotros tiene que escoger, ¿no? Tiene que tomar decisiones a nivel analítico, a nivel conceptual. Obviamente, no podemos, no puede ser que todo sea indefinición todo el tiempo, ¿no? No estoy hablando de eso, ¿no? Pero sí estoy hablando de que lo más interesante es esto, la discusión que podamos tener y lo que a partir de este seminario, ¿no? Podamos reflexionar y hacer, ¿vale? Entonces, ese es mi planteamiento. Ok, bueno, ya lo han visto, ¿no? El blog, ahí está esa sección para como espacio de, ¿no? Estas son, ¿no? Lecturas que hay algunas lecturas, especialmente de las y los ponentes invitados, que no están colgados todavía, ¿eh? Yo les he estado persiguiendo, pero bueno, a veces no hay respuesta. Yo espero que, ¿no? Al menos una semana antes de que ellos den su plática, ya estén en el blog, ¿vale? Pero por eso de las secciones, hay algunas lecturas que igual, ¿no? Las bajaré y pondré otras, ¿eh? Entonces, les quiero avisar de eso, ¿vale? Ok, y luego esto es para quienes quieran constancia, ¿no? Igual hay alguno de ustedes que pues, solo podrá venir un par de veces, está bien, digo aquí, ¿no? Yo no voy a estar fiscalizando, ¿no? La asistencia, ¿eh? Pero por otro lado, sí, para quienes sí quieran una constancia, ¿no? También, pues, ¿no? Hay que tener cierto requisito, ¿vale? Entonces, ahí son dos cosas, ¿eh? Y esto, pues, también ustedes lo saben de otros seminarios, ¿no? Pues, cierto nivel de asistencia, 8 de 10 sesiones, y luego este ensayo, que puede ser tan académico como ustedes quieran, ¿no? Pueden recuperar fuentes, ¿no? Que de este seminario o otras, o puede ser más como una reflexión, ¿no?
sin fuentes académicas, ¿vale? Pero de lo que se trata es un poco que ustedes reflexionen de nuevo por qué les parece relevante este concepto para México, ¿no? Contemporáneo, y ahora sí estamos hablando siglo XXI, no hace 100 años, ¿no? De eso se trata, ¿eh? Algo me parece razonable, 4 o 5 páginas, aquí está la fecha, y para también, ¿no? Como parte de este ejercicio de enriquecernos, se trata de intercambiar, ¿no? De alguna manera nuestras reflexiones, y por ello es que en el último día, ¿no? Tendremos las presentaciones de sus trabajos, ¿vale? Y yo espero que todo el mundo que quiera pueda presentar, ¿no? Luego tendremos que ver los tiempos y todo eso, pero bueno, ahí está como ese espacio, ¿no? Para que nos retroalimentemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, esto ya se los dije, las dos primeras cosas, ¿no? Quienes tengan la posibilidad de tener las cámaras abiertas, lo de la manita, y si les parece, ¿no? Haremos una pausa pues alrededor de las 7, ¿no? Un poco también dependiendo de la dinámica, ¿no? No vamos a cortar en medio de una discusión a rajatabla, pero ¿eh? Para ir al baño o lo que tengan que hacer, ¿sí? Un poco esta es la idea, ¿vale? Muy bien, bueno, el primer día hay estos preliminares que son importantes, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario de todo esto que he dicho? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, Guilhem. Muy bien, muy claro. Ok. Muy bien. Bueno, pues empecemos, ¿no? Aquí están algunas de las fuentes que les comenté. Bueno, si les parece, como que voy a empezar y en 5 minutos serán las 7, hagamos lo que dijimos, ¿no? Alrededor de las 7, entonces, a las 7 en punto voy a empezar, ¿vale? Entonces hagamos una pausita ahora de 5 minutos y a las 7 en punto empezamos, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Ok. De acuerdo.
Muy bien. No sé si están por ahí. Listos, Guillermo. Sí, sí, vale. Muy bien. Hola. Los demás llegaron, no, no verles, no sé. Pero bueno, sí, va. Muy bien. Gracias por prender sus cámaras. Muy bien. Bueno, les comparto otra vez. Ok. Bueno, es un poco, a ver, el curso se podría, o el seminario se podría haber planteado al revés, de llegar a una definición al final, ¿no? Cuando tengamos más elementos para apreciar, apreciar eso. A mí me parece interesante empezar de esta manera porque para empezar o sea, es como un detonador, ¿no? De la reflexión, porque yo estoy seguro de que una de ustedes tiene sus preconcepciones o de lo que ya algunos, ¿no? Ya han estudiado, ¿no? Su idea más definida de lo que es utopía. Y bueno, si coincide bien y si no, también, porque pues de eso se trata, ¿no? De contrastar enriquecernos. Entonces, vamos a empezar por unas definiciones desde distintos puntos de vista. Luego, esta comparación de la utopía respecto a otros conceptos, ¿no? ¿Por qué utopía? ¿Qué tiene ¿no? de diferente, de singular, que otras cosas no nos aportan, ¿no? Y luego terminaremos con esto de la utopía política, ¿eh? ¿Por qué utopía política y no utopía tal cual? ¿Vale? Bueno, entonces como cualquier definición, ¿no? Siempre hay este dilema de algo que sea demasiado amplio y por tanto inútil, ¿no? Y algo que sea tan restringido que también sea inútil, porque pues, no nos ayude a apreciar, ¿no? El fenómeno en toda su dimensión. No podamos hacer contrastaciones históricas, ¿no? Espaciales también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, podemos pensar en lo que se llama microutopías, ¿no? De estas que ya le dedicaremos una sesión, ¿no? De estas comunidades intencionales, y podemos pensar en pues el ambicioso plan ¿no? del socialismo histórico, al menos del bloque soviético en la Guerra Fría, ¿no? de extender de alguna manera un proyecto utópico, ¿no? Por todo el planeta. Entonces, claro, ¿qué tienen que ver esos dos fenómenos? ¿No? Realmente son comparables y la propuesta es que sí, es que en ambos subyace ciertas operaciones, ciertos principios que hacen ¿no? que tengamos un mismo fenómeno, pero con expresiones completamente distintas o bastante, ¿no? O a nivel de escala, ¿no? Extraordinariamente distintas. Bueno, entonces, esto es extraordinario que siendo un concepto, ¿no? que tiene como mínimo 500 años de historia, ¿no? Es hasta 2010, ¿no? Que hay un trabajo, digo, hay otros, pero digo, es notable y es muy citado, ¿no? Que es el texto que les envié por correo de Ruth Levitas, que se publica en 2010, ¿no? Apenas, ¿no? Hace una década. Y ahí ella, ¿no? Pues dice que claramente pues que no hay ningún consenso en la definición de utopía, ¿no? Y que su contribución va a ser
pues intentar llegar a algún consenso, ¿no? O llegar a alguna definición que recoja, ¿no? Las aportaciones históricas de distintas, ¿no? Escuelas, etcétera. Y luego, y bueno, pero incluso eso, claro, eso lo que hace, ¿no? Es incitar más al debate y a decir que pues la propuesta de Levitas es insuficiente o inadecuada, etcétera, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Que estamos en el siglo XXI y un término que inicia hace 500 años, pues todavía estamos, ¿no? En ese sentido es algo muchísimo más inmaduro, ¿no? Analíticamente, que muchos otros conceptos en las ciencias sociales, ¿no? Ya sea, no sé, el poder, la democracia, ¿no? Bueno, el Estado, ¿no? O sea, conceptos que se utilizan rutinariamente, ¿no? Y que han servido para ir desarrollando todo el pensamiento y la reflexión política. En cambio, utopía, como que es un terreno bastante pues ambiguo, bastante inmaduro, ¿no? Bastante pues todavía virgen para que se desarrollen, ¿no? Los trabajos teóricos, aunque sí, ciertamente, pues ya se ha mencionado Ernst Bloch y muchos pensadores que han abordado este concepto, pero no se llega todavía hoy a ningún acuerdo. Entonces, y parte del problema es que el propio concepto nos hace tropezarnos con nosotros mismos, porque ¿no? A nivel analítico, de alguna manera tenemos que separarnos del concepto y cuando, ¿no? Como es el caso, muchas veces el concepto ha estado integrado en concepciones normativas, ¿no? En cosas de contenido y de cierta orientación de tipo moral, y digo moral en sentido amplio, no en sentido cristiano. Entonces, lo que ha habido, ¿no? Por ejemplo, el debate ¿no? Tan conocido entre el utopismo, los socialistas utópicos y el marxismo, ¿no? Que al final, ¿no? Desde cierta forma de definir utopía, lo que acabas entendiendo es que es un debate entre dos campos utópicos. Entonces, dos campos utópicos que pues priorizan, ¿no? el programa político ¿no? Digo, claro, los utopistas no fue más bien un ataque del marxismo a los utopistas, pero no, pero no, eso basado en una concepción normativa, ¿no? Que rescata de alguna manera Bloch, por ejemplo, ¿no? de lo que debe ser la utopía, porque Bloch es muy claro en la conclusión de su trabajo que la utopía, finalmente, la verdadera utopía es el comunismo. Entonces, pese a que tiene, ¿no? Más de 1000 páginas donde revisa el impulso utópico a través de la historia y pasando por la religión, etcétera, etcétera, finalmente la conclusión de su trabajo es que la verdadera utopía es el comunismo. Entonces, eso, cuando tenemos este compromiso del analista, del pensador, con la definición de utopía o el concepto de utopía, es que desde mi punto de vista vamos a restringir cómo se entiende utopía, ¿vale? Entonces, yo lo que, y se lo avanzo, ¿no? Lo que aquí les propondré es un concepto de forma, y ahora veremos de qué quiere decir eso. Pero antes,
¿no? Podemos tener estas aproximaciones, ¿no? Y la ideológica, yo ya he empezado a hablar de esto, ¿no? La ideológica es aquella que liga la utopía a cierto proyecto político, ideológico, y que define la utopía en función de ese proyecto, ¿vale? Pero regresaré a eso en un momento. Pero bueno, empecemos por lo más corriente, ¿no? ¿No? ¿Qué palabras asociamos? A ver, por un segundo voy a dejar de compartir pantalla para ver el chat. A ver si me pueden poner 2, 3 palabras que cada uno de ustedes asocian con utopía. ¿Sugieres que En el chat. Ok. Solo y todos lo vamos viendo, ¿eh? Ok, inexistente. ¿Qué más? Ok. Más cosas. ¿Algo más? Ok. Muy bien. Ahora llega. Bueno, muy bien. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿no? Aquí vemos, podremos reunir estas palabras en ciertos grupos, ¿no? Inexistente, imaginario, ¿no? Luego, ideal, ¿no? Sería otro grupo, semántico, no la concretas con irrealizable, está, ¿no? También asociado, ¿no? Con un cierto aterrizar o no aterrizar. Y luego hay esto que es más optimista, ¿no? De posibilidad de cambio. ¿Vale? Y aquí hay un modelo, ¿no? Que puede ser de aprendizaje, de un modelo que se puede trasladar en el tiempo, que se puede, ¿no? De alguna manera, un patrón, ¿no? Para el comportamiento humano, ¿no? Y asociado al tema de lo ideal y la armonía. Entonces, y finalmente aquí nos pone Leto deseable, deseable, y eso, como veremos, va a ser algo importante en la definición de utopía. Bueno, pero lo más común, al menos es mi experiencia, ¿no? No solo personal, sino también en el uso, en los medios de comunicación, en el discurso público, incluso el discurso público del activismo, de que cuando la gente utiliza el término utopía, utópico, es en sentido peyorativo, ¿no? En sentido de decir que es algo fantasioso, irrealizable, que, bueno, que no viable, ¿no? Que no, realmente no hay que tomarlo en serio. Y aquí, ¿no? El diccionario de la RAE, ¿no? Pues bueno, es quizá un poquito más, un poquito menos peyorativo, ¿no? Pero no deja de ser algo imaginario, ¿no? Bueno, y bastante ambiguo, ¿no? Y luego podemos cuestionar, y lo haremos, ¿no? ¿Por qué se centra solo en el futuro?
¿Por qué dice el bien humano? Porque en realidad, si ustedes lo piensan, las utopías no todas son universalmente compartidas. Entonces, el bien humano, ¿en qué sentido? ¿No? E incluso hay gente que no está de acuerdo con los derechos humanos. Entonces, bueno, ¿no? En fin. Entonces, la utopía, ¿no? Famosamente, nos viene, ya lo hemos avanzado, ¿no? De la obra de Tomás Moro, publicada en 1516, y en el mismo término de utopía hay un juego de palabras, porque utopía puede significar no lugar, pero también puede significar buen lugar, ¿no? Y el no lugar es la utopía y la eutopía es el buen lugar. Y aquí, pues, parte del chiste, ¿no? Del concepto es precisamente esta ambigüedad. Pero regresando a lo popular, ¿no? A cómo empleamos este término así en la calle y en el discurso público, claro, no, es quizá un poco simplista culpar a ciertos actores o cierto discurso antiutópico de ser el que ha desacreditado el término. Pero, de alguna manera, independientemente de, ¿no? esa investigación interesante que ya las hay sobre cómo el término utopía se ha ido desacreditando, y veremos un poco de eso en la cuarta sesión cuando hablemos del supuesto fin de la utopía, ¿no? Que fue una expresión también como el fin de la historia, ¿no? Que se popularizó después de la caída del bloque soviético. Independientemente de quiénes estén detrás de esto y qué tan conscientes fueron o no de su desacreditación del término, lo que tenemos aquí también es lo que pasa con otros términos en las ciencias sociales, ¿no? Términos analíticos, que todo término, especialmente, o sea, todo lenguaje es constantemente redefinido, ¿no? En el contexto de las interacciones entre las personas. Eso es una característica del lenguaje, que va evolucionando y los significados evolucionan. Pero, sobre todo, las palabras que son, ¿no? Que tienen, hay ciertas palabras, ¿no? Tanto en la academia como en el discurso público, que van adquiriendo una carga política, con esta interacción y con el, debido a, ¿no? a cómo se van empleando. Y una de esas palabras es evidentemente utopía, otra sería poder, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra controvertida, otra es democracia, y así. Entonces, utopía forma parte de este conjunto de palabras controvertidas. Y es parte de nuestro trabajo quienes tenemos, por decirlo religiosamente, fe en la utopía, de contribuir a esta lucha de representaciones sociales para que sea un término menos desacreditado o más útil, ¿no? En al menos la discusión académica, sino en la sociedad, ¿vale? Bueno, entonces el término ¿no? Inicia aquí, pero ya en la misma utopía ya tenemos pistas de que ¿no? Hay el trabajo, toda obra, ¿no? Ya sea literaria, académica o ¿no? de las artes plásticas o música, ¿ya? ¿No? Todo tiene, no cae del cielo, ¿no? Ustedes lo saben, es producto de una conjunción de tradiciones históricas que nutren
cierta coyuntura y de cierta biografía y contexto más personal e inmediato ¿no? del autor, autora. Entonces, ese es el caso de Utopía. Y por decir una de estas fuentes, y ya lo veremos un poco más en la tercera sesión, una de las fuentes, evidentemente, en Utopía, y eso está escrito por el propio autor, ¿no? por cómo relata este viaje, es el descubrimiento de las Américas, ¿no? Entonces, y otras fuentes, ¿no? Son el cristianismo. Utopía se ha hablado de Utopía como un monasterio gigante, ¿vale? En el planteamiento social que hace, de cómo vive la gente, que es un estilo de vida muy en línea con el monaquismo medieval, ¿vale? Pero lo que hará Tomás Moro es darle con esta idea del viaje utópico, ¿no? Que funda el género de la literatura utópica, le da una vuelta, ¿no? Aprovecha esta idea de un viaje a un mundo imaginario para realizar ¿no? esta crítica a su sociedad inglesa de la época y proponer, ¿no? Un modelo alternativo, mejor, con ciertas prácticas, la abolición del dinero, particularmente es interesante. Y eso evidentemente, esta propuesta, ¿no? Ha sido retomada luego por el marxismo y por otros pensadores. Pero también Utopía no, y lo decía antes, no es algo que surja ¿no? de la nada, sino que surge, digamos, de una tradición utópica no nombrada, ¿vale? Entonces, parte del problema de las ciencias sociales es que surgieron muy tarde. Surgieron apenas hace 100, 150 años. Entonces, los términos que utilizamos, ¿no? O que rescatamos como utopía, a veces parecen que son cosas, ¿no? Fenómenos nuevos. Estamos hablando de procesos sociales novedosos, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, no, Platón, por ejemplo, pero hay otros ejemplos, ¿no? Pues, obviamente ahí ya plantea cierta utopía, ¿no? Como sabemos, pero también las utopías, si pensamos en lo religioso, ya lo hablaremos más la semana que viene, el fenómeno religioso, ¿qué tan utópico es? ¿No? Desde mi punto de vista es muy utópico. Y ahora no voy a decir por qué, porque no me quiero avanzar, porque hay que hablar más de la definición de utopía, ¿no? Pero entonces, si pensamos que lo religioso es utópico, ¿cuándo empezó el fenómeno religioso? Pues hay antropólogos, ¿no? Que dicen que empezó en las cavernas, cuando empezamos a simbolizar la realidad, y a plasmarla pictóricamente. Ahí empezó la religión. Entonces, ¿qué nos dice eso de la utopía? Bueno, son preguntas, ya iremos profundizando. Pero lo que tradicionalmente hemos entendido como utopía, ¿no? Ha sido, aparte de este género literario, ¿no? Que luego en el siglo XX desemboca en las distopías famosas de Orwell, de Huxley, de otros, ¿no? Pero han sido estas propuestas, ¿no? Particularmente, ¿no? con el socialismo, y esta es otro problema que hemos ligado el concepto, ¿no? Como decía antes, a la ideología.
Entonces, el concepto no ha sido ligado, por ejemplo, al neoliberalismo, no ha sido ligado al liberalismo, aunque, por ejemplo, Mannheim sí lo liga al liberalismo. Ustedes leen su famosa obra, ahí él habla de 4 momentos utópicos, ¿no? Y creo que el segundo, no, el tercero es el momento liberal. Entonces, pero tendemos, ¿no? Tendemos a pensar en la utopía como algo de izquierda, progresista, y eso ya le da cierta carga que no necesariamente tiene que tener. Bueno, entonces, adentrándonos más en esto del planteamiento ideológico, ahí en el blog hay una lectura, ¿no? de una revista de la UNAM, en que este autor, ¿no? plantea esto que está en itálico, es tal cual como lo dice él, ¿sí? Entonces, nos dice que son visiones idealizadas de una sociedad perfecta. Entonces, ahí ya, ¿no? Alguien ya puso, un par de personas en el chat antes pusieron ideal, ¿no? Bueno, aquí está planteando la utopía como algo, como perfección, ¿no? Una manera de entender lo ideal. Y luego dice, hace una diferenciación entre utopía y utopismo. Y ahí empezamos a ver este sentido peyorativo que le empieza a dar al término, esta carga, los utopismos, y no es el único autor que lo hace. Hay otra gente que usa la palabra utopismo también de forma peyorativa, ¿no? Que dice, son esas ideas puestas en práctica. Luego dice en otra parte, ¿no? Tomás Moro funda este género moderno. Bueno, esto ya también es otra forma de entender, ¿no? Asociar, digo, no es tan obvio que hay una carga ideológica, pero sí la hay, ¿no? Asociar el término a lo moderno, exclusivamente, como si fuese una invención de Tomás Moro o de la sociedad moderna. Y luego, ¿no? va como acotando el término, diciendo que significa no lugar, en lugar de buen lugar, ¿no? Y ya argumenta, ¿no? Que es algo, ¿no? Y no lugar, es decir, que no existe y no puede existir nunca, y que los intentos de llegar a esa perfección, que son los utopismos, van a fallar. Y luego ya remata, ¿no? Al final o en algún momento, pero más después de argumentar todo esto, que el utopismo en realidad es la misma palabra que distopía. Y que la distopía es el totalitarismo. No lo dicen esas palabras, pero a eso va. Entonces, no, todo este argumento es un argumento puramente ideológico. No hay hay una argumentación desde cierta ideología previa, ¿vale? Claro, la definición que yo les voy a dar, y quiero ser muy claro, también es ideológica, porque no nos podemos salir de la ideología. Entonces, la academia tiene ideologías y todos las tenemos, y es imposible salirnos de la ideología. Pero yo no me refiero a eso. Me refiero a una ideología quizá más burda, menos académica, menos analítica, una ideología que acaba dominando, ¿no? Cómo enfocamos un fenómeno empírico. De eso, claro, y aquí ¿no? Hay más que hablar, es un tema casi también filosófico. Pero
sí es cierto que el campo científico tiene su perspectiva, su método, ¿no? Y que no, aunque se nutre de ideologías políticas, no equivale a la articulación de una ideología política, ¿vale? Como lo haría un partido político, etcétera, ¿sí? Entonces, en esa distinción, en ese juego estamos, de no adentrarnos demasiado en lo ideológico, y de mantener cierta distancia con el objeto de estudio. Ok. Bueno, del mismo autor, ¿no? Ya se los avancé, aquí está la conclusión, ¿no? La creencia en que los humanos son perfectibles, nos lleva a errores. Y fíjense aquí cómo, o sea, un poco, ¿no? La ideología, una forma de darnos cuenta de que una definición es ideológica o de que un planteamiento es ideológico es que frecuentemente es falaz. Es decir, frecuentemente son medias verdades. Se presenta un argumento que tiene apariencia de veracidad, pero no es convincente, porque si le rascas, no se puede sostener. Y en eso, aquí esto de que existen demasiadas variantes en cómo la gente desea vivir, y por lo tanto no existe una sociedad mejor, o sea, lo uno no lleva a lo otro, ¿no? Que haya pluralismo no significa que no se pueda mejorar la sociedad, ¿sí? No tiene nada que ver. Puede haber mucho pluralismo y puede haber proyectos de mejora social que fructifiquen, o al menos que se puedan plantear y motiven a la gente, ¿no? En cierta dirección. Entonces, ¿no? Y ya tenemos, sí, hay mucho pluralismo, pero la utopía de derechos humanos es una utopía vigente, operando en un marco de pluralismo, por ejemplo. Entonces, las utopías no necesariamente son incompatibles con el pluralismo. Y aunque algunas utopías, es cierto, nos han llevado a modos y regímenes totalitarios, no necesariamente no es un destino inexorable, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes no, ya irán, seguro que, ¿no? Incluso en conversaciones con sus colegas, amigos, familiares, o leyendo, ¿no? Ya han visto alguna vez, ¿no? Si no de la utopía, de otras cosas, argumentaciones ideológicas, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo. Muy bien, bueno, entonces entremos más ya en lo propiamente analítico. Y una cosa es importante desde mi punto de vista entender que lo analítico no está divorciado de lo histórico, que lo analítico de hecho surge de lo histórico y está su destino dependerá, ¿no? de lo histórico también. Entonces no es que haya dos realidades en paralelo y no vayamos de una a otra, sino que de alguna manera en lo analítico lo que estamos haciendo es estabilizar el concepto, ¿no? Llegar a algo que nos permita, que sea una herramienta, decía Bourdieu, un sociólogo francés, las definiciones son tan útiles como nos enseñen a entender los fenómenos empíricos. Si no debemos cambiarlas. Entonces, la definición es una herramienta, no es un punto final, ¿vale? Y de hecho lo que tiene que hacer es abrir la realidad, no cerrarla, abrirla para el estudio. Entonces, como les mencioné antes,
desde mi punto de vista, el proceso utópico ha existido desde el principio de la humanidad, desde mi punto de vista. Y ya lo hablaremos más la semana que viene. Lo que pasa es que la palabra, evidentemente, utopía, pues no existía, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió inventar esa palabra. Pero también es el mismo caso de todas las palabras. Si ustedes lo piensan, muchas palabras que empleamos hoy no existían cuando Tomás Moro, o no existían cuando Platón, o no existían hace 3000 años, ¿no? Y se han ido inventando, y algunas que tenían cierto sentido hace 500 años, hoy tienen un sentido completamente diferente, ¿no? Es lo que decíamos, que el lenguaje va evolucionando. Entonces, la ciencia social lo que hace es, digamos, introyectarse en esta dinámica lingüística histórica, ¿no? Y apropiarse de ciertos términos para entender la realidad social, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí con esta etiqueta y cuando el mundo académico se apropia de un término, es que hay todavía más evolución, se acelera la profundización, ¿no? El debate, la evolución del término. Por ejemplo, pensemos en neoliberalismo. Neoliberalismo hace un siglo, o cuando, ¿no? Ya no me acuerdo, igual alguno de ustedes saben quién inventó la palabra. Claro, teníamos liberalismo, ¿no? Desde Hobbes, desde Locke, etcétera, ¿no? Pero en algún momento se inventó la palabra neoliberalismo. Seguramente la primera persona que la inventó, pues, ¿no? La usó igual en algún trabajo o en alguna conferencia, ¿no? Pero era una palabra, digamos, bastante inocua. Y ahora, sin embargo, ¿no? Tenemos una palabra sumamente controvertida, ¿no? Muy estudiada, muy analizada, muy política, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo con utopía. Utopía, pues durante un tiempo, pues bueno, era más bien, era el título de una obra, ¿no? Al principio era lo que era, el título de una obra literaria. Y es con el paso del tiempo, ¿no? Que algunos la retoman y le van añadiendo contenido, ¿sí? Y van surgiendo estos debates, ¿no? Y hoy es algo completamente diferente a lo que, ¿no? Lo que fue en 1516, que era el título de un libro. Entonces, eso es lo que debemos apreciar, ¿no? Esta retroalimentación entre lo histórico y lo analítico, ¿vale? Y esto ya empezamos aquí, yo ya voy a empezar a hacer mis propuestas, digamos, sesgadas, sesgadas no en el sentido, pero político, de ideología política, sino mis propuestas de cómo entender esta palabra. Entonces, mi primera propuesta es que utopía desborda el género literario utopía, ¿vale? Ya no es eso, lo ha desbordado. De hecho, yo les voy a argumentar que utopía en la obra, incluso las obras literarias utópicas, por ejemplo, ahora, ¿no? Hay muchas orientadas a la ciencia ficción, ¿no? Yo les propongo, y ya lo verán por qué, pero les voy a proponer que estas obras no son propiamente utópicas. Podrán proponer un modelo utópico, pero no son propiamente utópicas. Y ahora les explicaré por qué, ¿vale? Pero bueno, para empezar a ser un poco controvertido, les planteo eso.
A ver, bueno, ya mencioné a Levitas antes, ¿no? Cómo en esta obra ella plantea la falta de consenso, ¿no? Y lo que hace es un recorrido histórico, precisamente lo que les decía, para llegar al planteamiento analítico, hace un recorrido histórico, por una serie de pensadores, ¿no? Se puede cuestionar su elección, pero ahí están, ¿no? Bloch, está Moro, efectivamente, ¿no? Está Marx, está, en fin, toda una serie de gente que ha atacado o defendido o empleado de alguna manera este concepto, y nos dice que hay que hay tres dimensiones analíticas para entender el término, para empezar a definirlo, el contenido, la forma y la función, ¿vale? El contenido ya lo hemos empezado a ver, ¿no? Que es, por ejemplo, un programa político concreto, es una moral concreta. Y de nuevo, cuando digo moral, no me refiero a la judeocristiana, me refiero a cualquier esquema normativo. Unas definiciones arraigadas en ciertos momentos históricos, ¿no? Esas cosas son de contenido, ¿vale? La forma son aquellos aspectos de alguna manera invariables, que son transversales. Son cosas que cuando agarramos diferentes ejemplos de nuestro fenómeno empírico, podemos hacer una transversalización, ¿no? Son cosas que encontramos repetidamente en las distintas expresiones históricas y empíricas, ¿vale? Y en eso, ¿no? Dos planteamientos tradicionales para la utopía es la buena sociedad o la sociedad ideal, que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si pensamos pensemos de nuevo, en la utopía neoliberal, ¿qué sería la sociedad? Claro que la sociedad ideal se puede interpretar, ¿no? Que significa buena, si no, no sería ideal, ¿no? Pero aquí lo que les quiero señalar es el mejor y el perfecto, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es cambiar a mejor, otra cosa es perfeccionar. Entonces, por ejemplo, la utopía neoliberal, si entendemos que es una utopía dominante a nivel global hoy día, ¿no? En la manera en que se plantea la convivencia humana, ¿no? Determinada por criterios económicos, no busca un mundo mejor, busca un mundo perfectamente neoliberal, ¿vale? Entonces, ahí hay un matiz, no es mejorar el mundo, sino hacer perfecta la ideología neoliberal. Claro, si tú eres creyente del neoliberalismo, dirás que también es un mundo mejor, ¿no? Pero no es un cambio, el neoliberalismo ya está rigiendo el mundo. No es que se necesite una revolución o un cambio dramático, Lo que se necesita es perfeccionar la sociedad para que sea todavía más liberal, y eliminar resquicios de otras utopías que compiten con la utopía neoliberal, ¿vale? Entonces, pero regresando al punto, ¿no? Esta definición de sociedad ideal o de sociedad mejor
serían estas definiciones de forma, ¿vale? Y por último, la función es, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué la utopía? ¿Qué lugar tiene en la sociedad humana, ¿no? En la sociedad, en la evolución histórica, en el cambio social, en lo que sea, ¿no? En lo humano, pues. Eso sería. Entonces, lo que nos dice Levita es que tenemos dos tradiciones básicas, así a grandes rasgos, en la discusión utópica. La liberal humanista, que se enfoca a la forma, y la forma en la modernidad va a tener esta idea de progreso, ¿no? Y la marxista, que se enfoca a la función, que tiene también, en cierta manera, aquí en el planteamiento marxista también es muy moderno, y también está enfocado al progreso, porque ¿qué es el comunismo sino el progreso para la humanidad? Pero con un matiz, ¿no? En el progreso marxista se habla de una dialéctica, ¿no? Se complejiza ese trabajo de evolución histórica, de interacción entre las partes. Y como ya, ¿no?, hemos mencionado, ¿no?, adentro del marxismo tenemos estas dos corrientes, ¿no? Una que sería contra lo utópico, al menos lo utópico socialista, ¿no?, al menos la comprensión que tenía Marx de lo utópico, y otra, ¿no?, que estaría a favor del fenómeno, del término, ¿vale? Ok. Y esto es un ejemplo de esta tradición, una de las lecturas, ¿no?, precisamente es ejemplo de esa tradición marxista positiva para la utopía. Y de nuevo aquí, lo que está en itálico es, ¿no?, del autor, ¿no? Y vemos cómo el autor nos va desgranando en su artículo lo que para él es utopía, ¿no? Una visión de una forma de vida justa y digna de la sociedad y del individuo, la cual toma el cuerpo en la propuesta, ¿no?, la propuesta marxista, pues, y las mediaciones, ¿no?, las mediaciones marxistas, las condiciones y caminos que conducirían a su pronta realización. Entonces, en esto ya vemos, ¿no?, las diferentes dimensiones analíticas del concepto utopía, pero nosotros, como por decir, damos un paso atrás, ¿no? Este autor nos propone una definición. En nuestros términos, o al menos en mis términos, sería una definición ideológica. Entonces nosotros damos un paso atrás, ¿no?, con la propuesta de Levita, y desgranamos o analizamos su propuesta mediante estas tres dimensiones. Entonces, cuando Pérez dice justa y digna, cuando habla de una propuesta, un horizonte y unas mediaciones, una racionalidad y una dialéctica, está metiendo contenido a la utopía. Porque hay otras utopías, yo les voy a argumentar eso, que no tienen nada que ver con dialéctica, racionalidad, el marxismo, ni justicia, ni dignidad. Entonces, todo eso es contenido, le va metiendo un contenido ideológico, ¿vale? Todo contenido es ideológico. Por eso les voy a proponer que nos distanciemos de ese tipo de definición, ¿vale? Pero no solo tiene contenido, sino también que este autor nos propone una definición de forma, ¿vale? Dice, una forma de vida que toma cuerpo, y que es algo deseable.
ahí ya estamos en algo más, más abstracto, más transversal, más invariante, porque pues el neoliberalismo, regresando a nuestro ejemplo, también es una visión de una forma de vida que toma cuerpo y también para ciertos actores es deseable. Entonces, ¿no? Tenemos esta forma de vida que toma cuerpo, aunque sea abstracto, ¿no? O precisamente porque es abstracto, es que nos permite, ¿no? Dar el salto de esta utopía de la tradición marxista positiva a pensar en otros fenómenos. Que hipotéticamente, de momento, diremos que también pueden ser utópicos, ¿no? Y además, ¿no? Está esto de que hay un criterio para un modo de vida. Y esto es importante porque también nos habla de esta idea alguno de ustedes lo puse, ¿no? La utopía como modelo. Un modelo es algo, como dice la palabra, que debe seguirse, ¿no? Que es un criterio que regula, que da pauta, que establece un modo de vida. Y esto, de nuevo, estamos en esta dimensión de forma, no de contenido, porque podemos pensar en muchas otras utopías que también cumplen, ¿no? Con esta forma de verlo, valga la redundancia. Y finalmente, esto él dice, se mantiene fiel al impulso ético de liberación que anima la intención utópica. Bueno, ¿no? Aquí esto lo podríamos haber puesto en la parte de contenido, pero está aquí en la parte de función porque, ¿no? Habla de esto de la liberación, ¿no? Y la liberación es un concepto, es una creencia, ¿no? En cierto destino de la humanidad, ¿vale? Entonces, como creencia en cierto destino, estamos hablando, y si lo vinculamos a utopía, estamos hablando de que la utopía, ¿no? Es como como el demiurgo, ¿no? ¿Cuál es el término, no? La persona que ayuda a parir algo, ¿no? Esa emancipación nos llega a través de la utopía. El comunismo, por decir, ¿no? Nos viene, es dado a luz, ¿no? Mediante la utopía, ¿no? Que plantea este señor, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, bueno, no pasa nada, ya veo que se va haciendo tarde, no pasa nada si no terminamos hoy, es normal, ya iremos recuperando, ¿no? Algún tiempo, pero bueno, acabaremos donde acabemos, ¿eh? Esto es un seminario de 6 a 8, les pido puntualidad a las 6 y yo seré puntual al terminar. Entonces no se agobien porque sí terminamos en hora. Entonces, la primera definición, y esto lo podemos derivar de Levitas, pero no solo de Levitas, porque Levitas, les digo, ella se nutre, ¿no? de tradiciones centenarias, ¿sí? Es esta, ¿no? Que la utopía comprende 3 elementos. Y esta es una definición de forma, ¿sí? No es de contenido, no es de función, es de forma. Y hago un paréntesis. Lo problemático de la función es lo que les dije aquí, que la función la podríamos haber de alguna manera integrado en el contenido, ¿vale? Porque también tiene un carácter ideológico.
Entonces, de nuevo, por eso nos vamos a enfocar a la forma, para tratar de alguna manera de distanciarnos de estos compromisos políticos que son muy comunes en el proceso utópico, ¿vale? Entonces, en la primera definición de forma, ¿no? Es esta articulación de tres elementos, de lo malo, lo bueno y un deseo. Lo malo, lo bueno y un deseo. El deseo es lo que articula la relación entre lo malo y lo bueno. Y cuando digo bueno y malo, de nuevo, no me refiero al concepto tradicional, ¿no? Judeocristiano, sino a la moral que defina el grupo utópico, que puede ser una moral muy repugnante a nuestros ojos. Pero aquí lo que estamos intentando hacer es verlas o encontrar una definición que sea útil para estudio académico, ¿no? Para pensar, y en el estudio académico tenemos que intentar de alguna manera acercarnos a la visión de las cosas de los actores sociales, ¿no? Por eso lo malo y lo bueno van en función del grupo que sea, ¿vale? Entonces, Levitas, lo que nos va a decir, esta es su definición, entre comillas, ¿no? Se pasa más de 200 páginas reflexionando para finalmente tener una definición de unas pocas palabras, ¿no? Pero bueno, tiene fundamento, ¿no? Lo que nos va a decir es que hay un deseo por una forma mejor de ser y de vivir, ¿vale? Yo voy a criticar esta definición, a mí no me gusta y les voy a decir por qué, pero de entrada, este es el planteamiento de Levitas, pero de lo que al menos yo recojo de esta autora es estos tres elementos, el deseo como fundamento de lo utópico, y que el deseo es la bisagra, el pivote entre una visión de algo que está mal y una visión de algo que está bien, ¿vale? Y es importante para mí indicarles que se trata de deseo y no de comportamientos. Y entonces la pregunta podría ser, pero entonces, ¿cómo podemos estudiar la utopía? Porque pues el deseo no es observable. Y es una buena reflexión. Y veremos por qué el deseo y no el comportamiento. Pero de entrada, lo que les quiero decir es que el comportamiento, o sea, que del deseo deriva el comportamiento, eso por un lado, y por otro lado, que si nos fijamos en los comportamientos, vamos a perder una característica fundamental de la utopía. Vamos a perder lo que Bloch, ¿no? Habla de, cuando habla del impulso utópico, vamos a perder de alguna manera lo que motiva, lo que apasiona, el sentimiento que está detrás de este concepto o que está en este concepto. Y en nuestro mundo estamos muy acostumbrados y en la ciencia particularmente a pensar las cosas muy racionalmente. Y precisamente uno de los chistes de la utopía es que escapa a la racionalidad. Como la religión también, ¿no? Escapa a la religión o el sentimiento. Estas cosas, ¿no? Escapan a la racionalidad. Entonces, bueno, seguiremos esta conversación la semana que viene, ya es hora.
pero lo dejamos aquí. Piensen en esto, ¿eh? La utopía escapa a la racionalidad, ¿vale? Muy bien. Bueno, perdón que no, hoy fue un poco de, no sé si querían intervenir, pero les animo de nuevo que me interrumpan en cualquier momento. Espero que la semana que viene ya, ¿no?, sea un poquito más dinámico. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario rápido final de alguien? ¿Sí? Muy rápido, Gerardo. Gracias. Guilhem, ¿vamos a tener oportunidad de tener tu presentación? ¿Sabes qué? Les animo a que tomen nota. Es que yo estoy en proceso ahora de precisamente hacer un libro. Entonces, ¿no? En parte por eso, porque estoy usando estos recursos, ¿no? Y también para incentivar que ustedes, ¿no?, vayan apuntando. Si quieren esta primera presentación se las puedo compartir, pero les pido por favor que las demás ustedes ¿no? Desarrollemos, ok. Bien. Las apunten ustedes mismos. Bien, de acuerdo, está bien, me parece importante para tenerlo como metodología de trabajo. Y bueno, yo espero ya la siguiente sesión hacer comentarios acerca de lo que nos presentaste el día de ahora, que a mí me parece una presentación amplia, como tú lo expones analíticamente y al mismo tiempo sintéticamente por lo que implica esta categoría y este concepto de utopía. Y me parece pues muy importante de que entremos al análisis y a nuestros comentarios, porque tu exposición tiene muchos elementos rescatables para reflexionar, para discutir, y como tú lo has dejado abierto, para que veamos la manera en cómo vamos entendiendo. Yo nada más voy a mencionar dos cosas, porque hay muchas cosas en tu exposición. Tan solo, por ejemplo, partir del concepto y la categoría de fantasía. A mí me parece que hay muchas cosas que rescatar en torno también, por ejemplo, al concepto y categoría de creencia. Tan solo me hiciste pensar en el trabajo de Luis Villoro, creer, saber y conocer. Y tú lo manejas como un elemento muy importante en el análisis de tu tema. Y toda tu exposición está plagada de muchos elementos rescatables para reflexionar. Por eso yo preguntaba si íbamos a tener acceso a tu esquema, porque nos abre a nosotros, bueno, a mí me abre para poder rescatar muchos elementos para reflexionar. Ok, gracias. Lo que sí puedo hacer es, digo, si quieren, les puedo enviar también a un par o tres de artículos donde yo desarrollo, ¿no? Hablo de utopía y lo aplico a casos. Entonces, por si les es útil, también se los enviaré, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos el martes. Venga. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, descansen. Excelente noche. Igualmente a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.